7:33, seguimos con más aquí en la 104.3 y ya nos visita Liliana Inmorberdorf, que es docente jubilada, para celebrar juntos el Día del Maestro. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días a ustedes acá presentes. Muy bien, muy bien. Aprovechando este día feriado, diríamos, para nosotros jubilados va a ser siempre feriado, pero recordando una fecha muy importante en nuestra carrera. Así es, el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, sí. Y queríamos conversar con vos para conocer un poco acerca de tu experiencia y tu mirada como docente. Si bien vos contás que hace ya unos años que estás jubilada, pero bueno, la memoria siempre está ahí presente. Sí, la verdad que sí, siempre tenemos lindos recuerdos de la docencia, lindos y no tan lindos, obviamente, como en todo trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo empecé a trabajar en el año 1975, en Tostado, y después de ahí quedé titular en la escuela en Villa Minetti, casi 80 kilómetros al norte de Tostado. Claro, en esa época no era como las de ahora, era sí o sí tenías que estar 2 años en ese lugar para después poder pedir traslado. Ajá. Así que estuvimos 2 años entre gente, pero fue una experiencia hermosísima. A mí me gustó mucho trabajar en ese lugar. Bueno, después de ahí sí ya me volví a la ciudad de Tostado y estuve casi 25 años trabajando ahí en la localidad, en la ciudad. Muy lindas experiencias, una experiencia muy linda fue en la década del 90 que fuimos a un intercambio nacional, que también gente de acá de Rafaela fue, que me parece que fue la escuela Paul Harry, maestra de la Paul Harry. Nosotros nos tocó ir a Puerto Madryn. Ah, mira qué bueno. Claro, iban escuelas del norte, diríamos, del país al sur, y las del sur venían al norte, y así se fueron intercambiando, ¿viste? Estuvimos una semana ahí haciendo experiencia en una escuela, trabajando en una escuela, haciendo intercambio. Fue la parte hermosísima, muy, muy lindo. Fue justo en la época en que se estaba dando todo esto de la psicogénesis, toda esta transformación educativa que hubo en ese momento. La línea de Emilia Ferreiro. Claro, sí, obvio. Ella, y bueno, teníamos en la escuela donde yo trabajaba, era un tipo de escuela piloto que se hacía toda esa experiencia. Y bueno, fuimos a llevar un poco lo que hacíamos nosotros a la parte, al sur, diríamos. Escuelas también periféricas, Uh-huh. Todas escuelas periféricas eran, a donde fuimos, y la nuestra también era una escuela periférica. Pero fue muy, muy lindo. Estuvimos una semana ahí. Bueno, y después, viste, distintas otras experiencias, de ferias de ciencia. Antes se trabajaba, yo diría que distinto que ahora. Ajá. Quedamos, Cada época tuvo sus modelos pedagógicos. Obviamente, sí. Y era otra realidad también, otra realidad en cuanto a alumnos, a padres, a todo, ¿viste? Había más respeto, como todo, como Uh-huh. decimos siempre los viejitos, lo de antes fue mejor. Además, ¿te tocó pasar la dictadura como docente? Sí, en una parte de la dictadura sí, pero no me acuerdo, no tuve experiencias malas. Yo creo que fue en la dictadura que yo estuve trabajando en una escuela privada encima. Que ahí también podía, pero no, yo en la dictadura siempre digo que fue cuando cobrábamos mejor. A mí entender, obvio, no lo pongo en duda, no lo pongo en manos de... Pero sí, en la dictadura, pero no... ¿Y acá en Rafaela en qué Y acá escuelas? en Rafaela, cuando vine trasladada, cuando pedí traslado acá, fui a la escuela Mistral, en la cual tengo un grupo de maestras que seguimos estando en contacto, Uh-huh. un grupo de las jubiladas, y después pasé a la escuela Alberdi, por razones de distancia. Yo vivía más cerca de la escuela Alberdi, bueno, me pasé ahí. Y ahí ya después ya me jubilé en esa escuela. Un amplio recorrido. Sí. Sí, pero me quedó una materia pendiente. ¿Cuál? ¿Cuál me quedó? ¿Vos sabés cuál es, Valentino? No. Trabajar en una escuela rural. Ah, mira. Siempre fue mi sueño trabajar, pero vivir en la escuela rural. Más que nada en esas rurales, viste, que no tenés nada. Como le tocó, por ejemplo, a Teresa Parodi en los comienzos de su carrera. Y sí, puede ser. Mucha gente. Y vos sabés que te llegás a querer tanto al lugar y a la gente que no te querés ir. Yo he conocido maestros que viven allá del norte, ¿no? Y no se quieren volver. No se quisieran en ese momento, ¿no? Ahora obviamente ya estarán jubilados, pero no se querían volver.
vos te llevas bien con todos ahí, o sea, más que nada con la gente de los lugares eso. Estilo Angelita Peralta Pino, Ujú. es de la zona. Sí, sí, tengo. En Tostado te tocó ser docente durante las inundaciones, las grandes inundaciones En que las hubo en la grandes ciudad. inundaciones, ¿en qué año? ¿El 82? 82 me parece. Fueron unas cuantas inundaciones en Tostado, pero sí en una que tuvimos que evacuarnos, autoevacuarnos, mejor dicho. Sí, esa fue fea, muy fea, porque no era por lluvia la inundación esa, sino era por que venía el agua desde Santiago del Estero. Ah, mira. Y un dato, viste, que estaba el helicóptero de la provincia recorriendo el avance del agua y nos iban transmitiendo el avance del agua a través de un helicóptero. Mira. La ciudad estaba cortada por las vías del ferrocarril, que siempre es como una barrera, viste, al agua que podía venir del norte, del oeste, mejor dicho. Y no, pasó las vías y llegó. Y entonces en el barrio donde nosotros vivíamos, era caminos de tierra, y pusimos los vecinos una estaca en la cuneta y para ahí veíamos viendo cómo El avanzaba el nivel. agua, claro. Claro, el problema de esas viviendas era, o de esos lugares, que te entraba el agua por los desagües a los patios y de los patios subías adentro de las casas. Bueno, fue feo, fue feo. No me acuerdo en este momento cuánto tiempo estuvimos sin, obviamente porque las escuelas estaban con gente evacuada, y cuánto tiempo estuvimos sin dar clase, pero bueno, fue algo muy, muy feo. ¿Y qué fue lo que te motivó a seguir esta vocación docente? ¿Sabés qué pasa? Que en ese momento, en el año 70, y creo que me recibí en el 74, Ajá. antes, donde yo vivía, el único colegio que había era profesorado de educación. Yo tengo los dos títulos, profesorado de nivel elemental, que sería maestra de grado, y el de nivel inicial. Ajá. Después, en la década del 90, estudié, después de grande, estudié maestra jardinera, porque digo, bueno, con los dos títulos voy a poder trabajar en los dos cargos y poder darle una buena educación a mis hijos. Resulta que después, no me acuerdo en qué momento, vino esta que no podías tener dos cargos. Ah, mira. Sí, 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 hubo ese momento. Yo tenía los dos cargos con dos títulos distintos. Peleé, pero no pudo ser factible. Porque vos estuvo también en la época del traspaso de la educación de la nación a las provincias. Y antes fue eso, me Mm. parece un poquito antes, sí, sí, sí. Porque yo ya en esa, no, fue en el 70 y algo, ¿viste? Ya los números, los años, Y no me acuerdo mucho. el traspaso del sistema educativo fue a principios de los 90, creo. No, antes, porque acá las escuelas, allá no teníamos escuelas nacionales, pero acá había dos escuelas nacionales, que eran la Mistral y la Belgrano, la Moreno, creo, Ajá. y fueron antes del 90 que se pasaron, me parece. Bueno, no sé. Sí, habría No que ver. la verdad que no recuerdo, ¿viste? En Ujú. qué época se pasaron las escuelas nacionales a la provincia, que tuvieron que absorber todo eso. Sí, la verdad que hubo muchas cosas en la educación, ¿viste? Idas y Pero vueltas. idas y vueltas, buenas y malas Siempre tuvo que pelear decisiones. mucho el docente. Mira, yo estuve en la década del 90, 80, 90, hubo paros tremendos, tremendos, de meses sin ir a trabajar, con paros por tiempo indeterminado. Se hacían las asambleas, yo te estoy hablando de allá de Tostado, ¿no? Se hacían las asambleas en un club, Ujú. se llenaba ese club de docentes. De ahí se elegía un representante de las bases, más la gente de comisión directiva, y nos veníamos a Santa Fe a las asambleas provinciales, que ahí tenía participación toda la gente, o sea, los maestros de base más las comisiones directivas, pero eran peleas, pero peleas bravas, ¿viste? Bravas en el sentido de conseguir, y se consiguió muchísimas cosas en ese momento. ¿Qué recuerdos tenés de la celebración de los días del maestro mientras estabas en funciones? Vos sabés que yo siempre digo que el acto del Día del Maestro no lo tendría que hacer el mismo maestro, su propio acto. Ajá. Y en una oportunidad lo hice, que los mismos padres nos hagan el acto a nosotros. Obviamente con la dirección de un maestro, ¿no? Pero no que el maestro dé la cara. Fueron hermosas, muy lindas. Pero yo siempre sostengo esto, que el mejor regalo que tiene el maestro no es lo material. Ujú. No es lo que te llevan ese día, porque ese día, bueno, sí, obvio, te llevan, bueno. Es el reconocimiento que te dan tus propios alumnos, los alumnos que vos tuviste en el transcurso de la vida. Mirá vos. Y te lo puedo asegurar que sí.
Porque en este momento yo las veces que voy a pasear al norte, hay gente que viene y me saluda. Usted fue mi maestra, señor. Usted fue, bueno, digo, recordame nombre y apellido porque pasaron tantos alumnos, imagínate, casi 40 años de docencia, cuántos alumnos pasaron por mis manos. Claro. Y no me voy a acordar de todo, pero si me decís el nombre y el apellido, seguro que me acuerdo. Y hay gente que cambió físicamente, otras que no. Pero sí, ese es el mejor regalo que tenemos. Que con el tiempo nos recuerden, que con el tiempo nos digan, usted me dice, si el otro día fui acá en Rafaela, fui a hacerle la revisión técnica del auto, y lo miro al chico y le digo, pero yo te conozco a vos. Sí, dice, señor, usted fue mi señor en la escuela Mistral. Ahí está, ¿viste? Que por lo menos se acordaba de mí, ¿viste? Y vos también te acordabas de la cara. Sí, claro, porque yo lo miraba, le digo, pero yo te conozco, y ahora es ingeniero, bueno, está. O sea que aprendió bastante. También tu esposo y tu hermano también son docentes. Somos todas familias de docentes. Y claro, mi hermana justamente por ese motivo, por al no haber otra carrera, y viste que en esa época mandar a estudiar afuera a los hijos hoy era todo un drama, por eso teníamos que haber ido de donde yo vivía, teníamos que ir a Santa Fe a estudiar, ¿viste? Así que sí o sí tuvimos que seguir la carrera docente, pero bueno, no nos arrepentimos, yo no me arrepiento, por supuesto. Es una carrera, es un título más, y mi marido también lo mismo. Ya era otro tipo de carrera docente porque eran los que se recibían allá con 5º año, distinto a nosotros que tuvimos que hacer el profesorado. Ajá. Antes en una época en las escuelas normales salían claro, docentes. eran maestros normales, diríamos, maestros normales, sí, eso sí, seguro. ¿Y qué emociones te despierta una fecha como hoy, 11 de septiembre, y también la figura de Domingo Faustino Sarmiento? Pues justamente yo estaba pensando, ¿por qué a Domingo Faustino Sarmiento no le hacen un reconocimiento como cualquier otro prócer? ¿Alguna vez se hizo, yo pregunto, si alguna vez se hizo un feriado nacional por ser la muerte que fue con todo lo que fue Sarmiento, presidente, periodista, bueno, habrá sido bueno, habrá sido malo, pero fue un prócer. Y a veces te tocan las fibras íntimas, pensar en los maestros, ¿viste? Y en este momento, pobre, que están tan vapuleados, diríamos, es como que se fue perdiendo el respeto al rol. Y el sentimiento del maestro, tal vez que sí, el rol, pero todo te lleva a todo, ¿viste? La falta de respeto, eso es lo que a mí me indigna. Más que nada a veces hay alumnos, como faltan el respeto a los maestros, no sé, lo veo, ¿viste? A veces, o escucho, que tal cosa, tal otra, y me da bronca, diríamos. Claro. Porque no puede ser que o los mismos a veces hasta los padres, ¿viste? Te vienen y te empiezan a decir cosas, esas, no, pero no. Pero, no todo, obviamente, ¿no? Sí, sí. Están buenos que respete y otros que no, pero bueno, es así, ¿viste? Es como en todo trabajo. ¿Puede ser que tenés una historia con un saco rojo? Ay, no. ¿Qué pasó con el saco rojo? ¿Qué pasó con el saco rojo? Valentino. Ese saco rojo todavía lo tengo y debe tener, no sé, porque Franco terminaba 7º grado y ya lo tenía. Es el bendito saco rojo de las historias de Franco. Franco Rosso, mi tío, escritor y demás. Sí, el escritor. Escribe en sus historias La señora del saco rojo, porque en todos los acontecimientos importantes yo estaba con un saco determinado que era rojo. Ah, mira. Siempre estaba con ese saco. Entonces, en uno de sus escritos, bueno, pone que si es Navidad, que si nacimiento, bautismo, comuniones, actos de la escuela, y él tiene todas las fotos, ¿viste? El del 7º, el de 5º año, siempre con el saquito rojo. Y me gusta porque en uno de sus escritos pone, ¿qué será el día que falte la señora del saco rojo? Mira, y está todavía ese traje, ese saco. Lo tengo, y te digo que cuando presentó un libro acá en el Centro Cultural, estaban las escritoras compañeras de él, de Santa Fe, y claro, a mí me reconocían por la señora del saco rojo. Mira.
Y digo, lo voy a llevar, me lo voy a poner y lo voy a llevar. Resulta que ya no, después de 30 años no me va a entrar más el saco rojo, ¿viste? Así que no, llevé otra cosa roja para que me identifiquen que esa es la señora, le dijo Franco, esa es la señora del saco rojo. Lindo título del libro. Sí. No, pero el libro era, no me acuerdo cuál de todo. Bueno, pero sí, los sí. escritos tenían ese título. ¿Eh? Los escritos tenían ese Los título. escritos, el libro no, el libro no, pero sí en todos los escritos que saca, ¿viste? Que publica todos los miércoles y me lo dedica. ¿Tus hijos cuando estaban en edad escolar, estaban en la misma escuela en la que vos dabas No. clase? No, no. Solamente Éter cuando vino acá, sí, porque yo no conocía otro lugar, entonces sí la llevé conmigo, pero en contraturno. No. Ellos iban todos en otras escuelas, porque yo iba a una escuela periférica y me quedaba retirada de mi casa. Así que ellos iban a una escuela del centro. Pero hay uno de ellos, que es tu papá, en la época de inundación se fue a otro pueblo, a donde estaban los abuelos, y empezó ahí, porque claro, iba a perder tanto tiempo de escuela y no querían que pierda escuela, entonces lo mandaron ahí en Ercilia, al colegio. Y bueno, y ahí terminó séptimo grado, es el único que no estuvo en la escuela primaria en Tostado, en su pueblo de origen. O sea que vos fuiste docente de alguno de tus hijos. No. No. ¿Qué hubiese sido eso? Y no sé en esa época qué hubiera sido, pero no me hubiera gustado. Una sensación. Incluso te digo más, ni siquiera que estén en la misma escuela. Ajá. Porque, claro, es el hijo de la maestra, es lo primero que te dicen. Y no los podés... Tiene preferencia. sí, Claro, aunque si es no, pero... abanderado y demás, debe ser porque claro, es el hijo de... Sí, exactamente. Acomodo. Claro. No iban a salir abanderados, ¿no? Pero por las dudas. Pero por las dudas siempre cuando podía haber habido algún problema entre compañeros y todo eso, no. Mejor que sean en otra escuela y sí, los maestros todos se conocen, pero no es lo mismo, ¿viste? ¿Qué mensaje te gustaría darle a los docentes del día que actualmente están en funciones? Ay, que sigan peleando, que sigan la lucha y que no se olviden que van a ser jubilados también en su momento, que peleen para el futuro también, que eso es los que estamos bastante olvidados los maestros, los docentes jubilados, más que nada, con todas estas leyes nuevas que sacaron. Te imaginas que un aumento que llegó ahora este mes a los activos, nosotros lo cobramos dentro de 2 meses. Claro. Así que que peleen por esas cosas, ¿viste? Como se peleaba antes docentes eran todos, jubilados, no jubilados, eran todos. Y se peleaba por todo, en una misma bolsa, diríamos. Pero no, sí, que sigan y que no aflojen, ¿viste? ¿Qué va a ser? Que tengan paciencia, como supimos tener nosotros. Y con paciencia vamos a andar adelante. ¿Te acordás de tu último día de clases? ¿Acá? Sí, el día que te jubilaste. Y lo que pasa que yo antes de jubilarme tuve licencia psiquiátrica. Ya con la edad que teníamos no llegábamos más. Pero, o sea que no tuve ese último día, como decís vos, Valentino, de último día de escuela. Sí, el acto que te hacen de bajar la bandera, bueno, todo ese protocolo que tienen cuando te estás por jubilar. ¿Te jubilaste en la Escuela Alberdi? En la Escuela Alberdi me jubilé, sí. Acá cerca. Acá nomás a la vuelta. Sí. Así que bueno, una etapa de tu vida larga, pero que... Sí, larguísima. Casi 40 años. Casi 40 años. Contando, viste, el año entero, sí, casi 40 ¿Y ahora disfrutando de la jubilación de los nietos? Sí, por supuesto. Suspiró, No, pero él sabe por qué. Sigo cuidándolos. Incluso te digo más, los nietos que pasaron por mis manos, a los 3, 4 años ya leían. Bien. Porque fui siempre maestra. Y escribían. Y salieron periodistas. Mirá vos. Y le gustan hablar. Como la abuela. Algo de influencia debe haber ahí. Sí, vos sabés que sí. Mi nieto mayor, que ya tiene 26 años, está estudiando odontología en Córdoba. Él tenía 4 años, pero leían, como lee ahora los más chiquitos, pero leen una barbaridad. Siempre le gustaron leer. No había televisión en esa época, así que estaba el libro ahí a la mano. Y leían mucho. Eso es lo más lindo, ¿viste? Lo siguen haciendo, por suerte. A la fuerza o no, pero lo siguen haciendo. ¿Y Valentino lee también? Yo cuando iba a su casa antes de acostarme a dormir me daba revistas
Pero revista así común y... Te hacía leer. O escribía historias yo. Escribía historia, dibujaba. También. Ahí estaba la Sí, semilla sí, después sí, de no, la no, labor no, no. periodística. Está claro, sí, él sí, todo, te digo que Cada todo. primo tiene algo diferente. El más Todo- chiquito es Rockero. músico. Cada, ¿Tocan la mula? son 9, Mi primo de 7 toca en la mula. Ah, bien. son 9 nietos, cada uno tiene su virtud, Ujú. todos tienen una virtud distinta, pero Bien. todos en forma positiva, re bien. ¿Algo más que quieras Buenísimo. preguntar, Valentino? No, por mi parte estamos. Liliana, ¿algo más que quieras contar a la audiencia? No, le mando un cariño, un abrazo grande a todos los docentes activos y pasivos y que hoy, que está el día tan hermoso, que lo disfruten, que dejen las carpetas, dejen de corregir por el día de hoy, que dejen todo eso de lado. Que es su disfruten día. Que es su día, que lo disfruten. que lo disfruten, que salgan, que disfruten la familia, porque todos dejamos siempre la familia de lado cuando estamos en actividad. Eso es lo más feo, ¿viste? Que siempre en manos de otras personas, los hijos, la casa. Ujú. Así que hoy se dediquen a eso. Así que Todos. bueno, muchas gracias por visitarnos, No, muy gracias a contentos de ustedes por recibirte. acordarse de los maestros, que también... Yo siempre digo que cada profesión, todas las personas, político, no político, profesores, no profesores, tienen un maestro de base. Ujú. Y por eso hay que valorarlos. Si no fueran por el maestro, que empezó con la primaria, no serían lo que son. Y no sé por qué tanta Tanto bronca, enojo. diríamos, tanto enojo con los maestros, tanto en contra, si lo que son gracias a los maestros y los profesores. Eso es lo que... Así Bueno, que, gracias a ustedes entonces por invitarnos y acordarse de todos nosotros. No, gracias a vos. Y bueno, en la figura de Liliana queríamos reconocer a todos los maestros en su día, en este 11 de septiembre. Y seguimos aquí en la 104.3 Minuto Rafaela.